ningún archivo. Va, un ratito más, ahora sí. Hoy no vamos a tardar mucho, nada más les voy a dejar explicar algunas cosas de esto, ¿sí? Y les dejo ahora sí que la tarea. Le voy a mandar el video, pero dije, no, vamos a ver que todos quede claro en sí qué es lo que van a desarrollar. No sea complicado, ¿sí? Simplemente van a seguir explorando lo que es el 4046 en su BCO en otra función, con una frecuencia de offset, que eso sí funciona, ya lo chequé. Les iba a decir que hiciéramos un sintetizador de frecuencias. Lamentablemente se bloquea a cada rato la señal, bueno, el simulador. Entonces, preferí mejor quedarnos hasta aquí y si alguien tiene alguna curiosidad en algún momento dado que las voy a usar, pues ya lo vemos ahora sí que de manera práctica. Digo, eso ya es totalmente aparte de todo esto, ¿no? Entonces, vamos con lo que sí funciona, con lo que sí podemos ver, para que ustedes puedan trabajar y aterrizar, pues parte de lo que hemos visto, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, miren, tengo aquí prácticamente ya el simulador y esto fue prácticamente lo que vimos la clase pasada, con la diferencia de que no veíamos cuál es la diferencia si estaba enganchado o no enganchado, ¿va? Es decir, que captura el rango de frecuencia. En este caso, vean que yo tengo el PLL configurado como rangos de frecuencia de 0 hasta 161 kilos. ¿No? Con 5 volts de alimentación. Claro, es fundamental alimentar o configurar esta parte. En este caso, tengo este BCO con una frecuencia fundamental cercana a los 81 kilos, vagamente recuerdo. ¿En dónde lo noté? A los 81 kilos aproximadamente. Entonces sabemos que este BCO tiene una zona lineal que vendría siendo desde los punto 9 de alimentación hasta prácticamente, no, desde 1 volt hasta punto nueve volts bueno, el 90% de lo que es alimentación, pues, dicho en otras palabras. Entonces, es la zona lineal de esto y eso lo pueden comprobar prácticamente en las guías que le he pasado. Y de acuerdo a ello podemos ya trabajar. Ahora, viene lo que es la señal de salida y en este caso, este comparador de fase que estamos usando, que es el primero, el PCOUT, este sí es hasta cierto punto bastante sensible para que trabaje el 50% de las señales. Entonces, también es importante que, perdón, el BCO, bueno, sí, el comparador, que es importante que tenga prácticamente con las dos señales al 50%. Entonces, por eso aquí, tanto la entrada, esta que es la entrada, permítame, esta que es la entrada y la salida del BCO está pasando prácticamente hacia este comparador, ¿sí? Para que pueda generar o disminuir esas latencias de incremento y decremento de la señal cuadrada. Entonces, eso es lo que prácticamente está entrando, ¿sí?, al comparador de entrada. Con eso es con lo que estamos comparando en este momento. Y de ahí, por supuesto, viene la salida del comparador de fase, lo que es el filtrado. Aclaro, debe funcionar en la realidad con un sistema de primer orden RC nada más. Aquí el motivo exacto se los debo, así que una disculpa, se los debo, dado que no vi cómo funcionara con este filtro para esta simulación, para este caso, ¿eh? Entonces, lo que hice fue prácticamente usar el segundo tipo de filtro, ¿sí?, en donde contempla un nivel de offset a la señal. Aquí ya los configuré para que tenga una frecuencia aproximada del 1%, entre el 1 y 4% me parece, de lo que es la máxima frecuencia, para que de ello ya pudiera tener prácticamente una señal enganchada. Y ahora sí ya tengo un rango de frecuencias en enganche.
Entonces, repito, esto solamente para efectos ilustrativos, porque en la práctica, vaya, cambia, sí cambia un poco la situación, la dinámica, porque es mucho más sencillo desde mi punto de vista, vaya, que ustedes puedan apreciar cómo funciona exactamente el BCO, ¿no? Sin tanto, sin tantos inconvenientes, ¿no? Como comparado con lo que hay en la simulación. Entonces, voy a mostrarles lo que es, bueno, yo espero que ahora sí, y si no, háganlo ustedes, por favor, sí, porque ya lo comprobé y sí funciona, aunque ahorita como estoy consumiendo recursos por la transmisión, asumo de que me está causando más problemas. Entonces, configuren, por favor, todo esto a esos valores que ya tengo. Generar, voy a visualizar en el osciloscopio virtual la señal de entrada, la señal del VCO, que vendría siendo esta señal, ¿sí? Que es la misma que sale del BCO pin 4 y que pasa hacia lo que es este disparador tipo Schmidt, el M311. Entonces, de aquí también voy a visualizar para que vean la señal del comparador de fase y por último la señal, sí, de filtrado, es decir, prácticamente las etapas principales de todo este sistema. Bueno, a ver si ahora sí me los muestra. Ah, ahí está. ¿Y qué es lo que debe hacer? Bueno, si tienen tantos problemas, pónganle pausa. Ahorita vean, lo voy a dejar correr para que vean cómo debe engancharse. ¿Qué significa que se enganche el sistema? Primera, que el comparador de fase no tenga variaciones. Vean, se mantiene prácticamente estático. ¿Sí? Esos son los problemas que les comento, que a cada rato pues, me dice que tiene una carga excesiva de lo que es el CPU, a pesar de que ya habilité todos los núcleos de la compu. Digo, no, ya me di cuenta que no tengo el suficiente recurso para esto, ¿no? Pero bueno, le voy a poner pausa para que ustedes vean. Y debe tener, si digo que está en enganche, esta es la señal, la amarilla es la señal de entrada y la azul la señal del VCO. El VCO debe seguir prácticamente la señal de entrada. Entonces voy a ver cuánto es lo que yo estoy generando aquí. Aquí estoy generando aproximadamente 12.5 microsegundos. ¿Sí? 12.5 microsegundos y aquí prácticamente los 12.5 microsegundos, 12.25, ¿sí? Aproximado. La señal del VCO, del filtro, perdón, que es tiene un nivel de offset. Vamos a correr esto. Ahí está. Empieza a partir de este punto, tiene prácticamente entre 2 y 2.7 volts aproximadamente, ¿no? Entonces, ese es el voltímetro que estoy usando para medir la señal, ¿vale? Entonces, vean que aquí yo tengo prácticamente lo que es la frecuencia central de enganche. Y digan, bueno, pues ese es lo fundamental que debe hacer esto, ¿no? Entonces, voy a cambiar en este momento la frecuencia y me voy a ir a una frecuencia mucho más elevada. ¿Sí me siguen todos? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a modificar esa frecuencia de entrada. Vean que tenía 80 kilos. Le voy a poner 90 kilos para que vean que debe estar dentro del rango de enganche. Vean, aquí viene la señal. Sí, la azul es la señal del VCO. A ver, hasta que se estabilice. Vean que lleva un tiempo para que se estabilice. Le voy a poner pausa en este momento. Y vean qué frecuencia voy a generar aquí. Aclaro, esta es la señal de entrada, que tiene aproximadamente 11 microsegundos. La señal VCO, voy a agarrar cualquier parte del pulso, para que vean que está generando aproximadamente los 11 microsegundos. ¿Sí? Vean cómo el comparador de fase se mantiene, ¿sí? En enganche, es decir, a una modulación de pulso estándar, fijo. Vean cómo está el filtro.
generando una señal de DC sobrepuesta sobre una señal de AC, de Ripple, ¿no? Aquí es el punto cero de este canal. Vean cómo sigue prácticamente el enganche. Se mantiene, así que fijo, con respecto a la frecuencia que está rastreando el sistema. Voy a incrementarle de nuevo la frecuencia. En este caso, en el 100 kilos. Vamos a esperar que se estabilice. Bueno, ahí está. Vamos a medir esta frecuencia. Bueno, este tiempo. Ya sé que son 100 kilos. 9.9 microsegundos. No debe ser como 10 micros. Ahí está. La salida. Vean en que está ligeramente oscilando, ¿no? Entre prácticamente unos 100 nanosegundos que andan oscilando. Entre 9 y 10 micros. ¿Sí? Sigue todavía este sistema enganchado. O sea, vaya, aquí sí sabemos cuál es la frecuencia de entrada, ¿no? Pero aquí lo interesante es que si nosotros no supiéramos exactamente cuál es la frecuencia del sistema, vaya, estaríamos nosotros sabiendo cuál es el sistema de enganche, es decir, cuál es la frecuencia a la cual se está enganchando la señal de entrada, ¿vale? Entonces, el resultado, pues, es lo que vamos a tener aquí del VCO, ya sea del VCO o ya sea del filtrado, o sea, vaya, prácticamente ahí depende de cada uno. Si fuese un motor, ustedes con un encoder en el eje estarían ustedes viendo la velocidad del motor, y ante esa velocidad, pues ustedes con esta señal de CD estarían prácticamente controlando, bueno, si fuese un motor de CD, aclaro, estarían controlando si ese motor o incrementa o decrementa la velocidad, ¿sí? Obviamente hay otros sistemas de control mucho más eficientes para motores en CD, ¿sí? Pero todo depende a lo que ustedes deseen. Ya si fuese temperatura, por ejemplo, vaya, lo mismo. Podríamos nosotros verificar ese punto para incrementar o decrementar, ¿sí? Siempre y cuando este sea, va a ser prácticamente nuestra señal de control, la señal perdón, la señal de sensado, ¿sí? Y esta va a ser la señal de control. Entonces vean que todavía 100 kHz todavía sigue enganchado este sistema. Yo estuve experimentando prácticamente con divisor y sí funciona, aunque hay pequeños problemas al momento de hacer la simulación, ¿sí? Porque no me respeta los tiempos, algunos integrados. Entonces hay que estarle checando, analizando prácticamente a detalle con respecto al simulador. Si fuese en la realidad, pues sería mucho más práctico estar experimentando con parte de TTL, pero al final recordé que no todos han llevado circuitos lógicos, vaya, y ese también es un pequeño inconveniente, ¿no? Entonces, vean aquí, por ejemplo, ante esta señal de 110 kHz, vean, cómo está el PLL tratando de buscar esa zona de enganche, esa frecuencia. Sí, vean cómo está rastreando, vean cómo está generando, así que una oscilación el filtro, por tal de estar buscando, sí, ese rastreo. Está bien, la magnitud está dada acá abajo. A ver si lo logra enganchar, ¿no? Por momentos lo engancha y por momentos no se queda enganchado, ¿eh? Entonces estamos hablando a 110 kHz, es decir, aproximadamente 30 kHz adicional, ¿sí? De lo que es la frecuencia central, ¿va? Yo estoy hablando de que mi rango de linealidad de del VCO es de 33 kilos a 147 kilos, ¿sí? Y porque estoy alimentando de 0 a 5 volts. Entonces vean que para 110, ¿sí? ¿Qué porcentaje sería eso dentro del rango? Claro, debía ser aproximadamente desde los 50 a los 110, de acuerdo a lo que yo pude experimentar solamente con esta configuración. Entonces tenemos prácticamente 60 kilos de rango de frecuencia para captura,
¿sí? Que vendría siendo la zona de captura, la zona de bloqueo. Vean que todavía sigue buscando. Si sigue así, lo más seguro es que no logre engancharlo, ¿no? Entonces, aquí sabemos que no está enganchado porque vean cómo varía el VCO, ¿sí? Y tiene una variación de frecuencia, vaya, no es una frecuencia estable, fija. Otro detalle también que aquí lo que hice fue anexarle este capacitor, ¿ya? Este capacitor 2, vean que prácticamente está en paralelo con el filtro R4 y C3. Recuerden que el capacitor, el filtrado, tiene dos resistencias, ¿sí? Una resistencia, bueno, dos en serie, ¿no? Y la salida sale a partir del segundo, de la segunda resistencia, ¿sí? Entonces, aquí este capacitor lo puse para eliminar un poco de ruido en alta frecuencia. Tiene esa ventaja, sí, y no estoy tanto modificando la frecuencia, ¿sí? En las taus de este filtro, ¿va? Con este capacitor. De cierta forma es como si fuese un capacitor de acoplamiento para lo que es la señal de entrada. Eso sí lo aconseja prácticamente el integrado en alguna parte. Entonces, repito, este capacitor que está aquí, ¿sí? Tómenlo como si fuese capacitor de acoplamiento para la señal, aunque de mi parte yo diría que lo estoy usando para quitar un poco de ruido en alta frecuencia. Vean, pues es que se ve así medio allanada la curva de la salida del filtro. Y bien, pues así que podemos decir que aquí no ha llegado a la zona de captura, ¿sí? Porque vean cómo se sigue moviendo. Voy a parar esta simulación y voy a bajar en la frecuencia. Voy a decir que quiero que esté a los 109 kilohertz. A ver, vamos a esperar a que empiece a trabajar esto. Vean que sigue buscando. En este caso ya tardó mucho para que siga rastreando. Vean si le bajo a este capacitor. ¿Qué estaría haciendo con este capacitor? Prácticamente ampliando el rango de captura. Pero no puedo ampliarlo tanto, tiene sus límites. Porque si no, al hacer eso estaría prácticamente decrementando lo que es el factor de amortiguamiento y eso hace que también oscile mucho. ¿Sí? Digo, háganlo ustedes, por favor. Repito, yo lo probé el día de ayer y quedaba prácticamente bloqueado a 210 kilos. Entonces, chequenlo ustedes para ver si les permite. Si no, para que les disminuyamos el rango de frecuencias a esto de bloqueo. Vean cómo el PLL trata de por un momento mantenerse estático y como no lo logra, vuelve otra vuelta a generar ese rastreo, ¿no? Cerca de la frecuencia, por supuesto, de la señal principal, que sería esta la frecuencia principal. El canal 1, que es esta, nuestra señal de entrada. No, no lo está haciendo. Voy a bajarle 105 kilos.
Y ahí está. Bueno, pues vean, a 105 kilos, así que este PLL, de acuerdo a las configuraciones que tengo, queda enganchado, ¿vale? Entonces vamos a comprobar la frecuencia. En este caso voy a compararlo con respecto a los tiempos, a los periodos de la señal de entrada, con respecto a al periodo de la señal del VCO. Ahí está, vean. Lo que hizo el sistema final fue prácticamente rastrear, ¿sí? ¿Qué frecuencia tiene la señal de entrada? ¿Sí? Eso es lo que hizo prácticamente el PLL en este caso. Entonces vean que está trabajando en este caso bien hasta los 105, sin tanto tiempo de enganche, por supuesto. Puede ser que se enganche a los 110 kilohertz, pero con mayor tiempo, y eso porque el factor, también tiene que considerar también la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento. Digo, sería cuestión de meternos más a los cálculos para que ustedes vean esos tiempos y comprobar prácticamente todas esas variables, esas constantes. Me voy ahorita a los 55 kilohertz, por la parte inferior, para que vean cómo funciona igual, pero vean cómo se genera más tiempo, ¿sí? Bueno, más tiempo de carga y descarga de lo que es el filtrado, ¿sí? 18.6. Vean que el VCO está como que indeciso, pero está en la zona de captura, ¿eh? Está en la zona de captura, pero sin embargo no está enganchado al 100%. Vean cómo tiene ligeras variaciones, ¿sí? Entonces digamos que está en su zona de captura, de enganche, perdón, esperando tener ya la zona de captura, ¿no? Entonces, vean que la desventaja que tengo con este filtrado, ¿sí? Es de que puedo, sí hay que calcularlo bien para ver las TAOs, ¿sí? Bueno, en este caso de este filtro, repito, porque no funcionó con respecto al filtro de primer orden, sí, con respecto a RC, a TAO, solamente a una TAO, y aquí estoy trabajando con respecto a dos TAOs, entonces, vean que sí hay pequeña diferencia entre uno y otro, en la práctica debería haber funcionado con una sola TAO, pero pues no, aquí no fue tanto posible, entonces hay que tomar en cuenta en consideración eso, y por eso es que no me atrevo a pedirles, vaya, que hagan algo más laborioso, porque se estarían llevando prácticamente una semana, semana y media, ¿no? Con esto. Bueno, en simulación pues es menos tiempo, ¿no? Pero ya en la práctica sí se lleva algo de tiempo, ¿sí? Vean que prácticamente quedó ya enganchado, digamos, con unas ligeras variaciones, ¿no? En frecuencia, pero si viéramos esto, que tantito entre una señal aleatoria, vaya, lo más seguro es que salga esto de la zona de enganche y vuelva a oscilar, ¿no? Es lo que pasaría. Entonces, todo eso lo podríamos saber nosotros al analizar la función de transferencia, ver el factor de amortiguamiento, ¿sí? De todo este sistema, así como los tiempos de respuesta, ¿vale? Y eso, como nos damos cuenta, vean cómo tiende a medio oscilar la respuesta del filtro, ¿sí? Cómo tiende a generar, ¿sí? Una pequeña curvita así, pero muy leve, ¿no? Sobrepuesta con un nivel de rizo. ¿Sí pudieron seguirme? ¿O sí, o hasta aquí alguna duda, pregunta con respecto a esta parte?
¿Sí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bien, prácticamente eso sería todo lo que ustedes tienen que hacer, por supuesto. Yo les voy a dar rango de trabajo para cada equipo, lo van a hacer por equipos, por supuesto, ¿sí? Para que puedan desarrollar ustedes uno de acuerdo a ciertas características. Entonces, eso todavía lo estoy planeando, pero se los paso un momento más. Digo, quería que ustedes vieran esta parte para que ya quedara. ¿Cuál fue el valor final de la frecuencia de la señal de entrada? En el último caso, a ver, doy, Benjamín, a los 55 kilohertz. Sí, sí, así es, Lupiano, 55 kilos. Ahí está. No lo, a ver, los 50 kilos, según yo, todavía quedaba enganchado. Pruébenlo ustedes, por favor, para ver qué tal. Digo, sé que algunos tienen alguna computadora mejor que de lo que yo cuento, entonces no deben tener tanto problema. Vean que todavía los 50 kilos, pues ahí va, ¿no? No, o sea, le hemos estado cambiando. Ahí está. Oh, a ver un momento. Está, vean. Ese 50 kilos. 50 kilos y todavía parece estar enganchado. Bueno, con ligeras variaciones. Aquí tengo 20 micros de periodo. Vean que oscila bastante, ¿no? Entre los 20 y 24, yo creo, microsegundos. ¿Sí? ¿Y cómo sé que está así enganchado prácticamente? Porque variación de fase, acuérdense que esa es la variación de fase, la serie del comprador de la XOR. ¿Sí? Vean cómo está teniendo ligeras variaciones. ¿Sí ya me doy? Sí, ok, va. Bien, bueno, les muestro parte de lo que hice con divisor de frecuencia, aunque todavía no está al 100%. Digo, para que en algún momento quisiera hacer un sintetizador de frecuencias, ¿no? La teoría prácticamente es la misma. ¿Cuál es la diferencia de que con el sintetizador de frecuencias yo requiero dividir la frecuencia del VCO principal, la frecuencia fundamental? Y esa frecuencia de salida del VCO va a ser la que yo voy a usar como señal de control, ¿sí? La señal de reloj, ¿va? Por ejemplo, el 7490, es un divisor de frecuencia, es un contador Johnson, ¿va? Que lo puedo usar también como divisor de frecuencia. Entonces, la señal de reloj la voy a usar directamente de la señal de salida del VCO, que es la que me va a servir para controlar. Vean bien que esto me está dividiendo, ¿sí? Está configurado con un contador Johnson, me parece que un contador binario, si no me equivoco, de acuerdo a los pines. De ahí
lo que estoy haciendo es pasarlo por un codificador, ¿vale? Un coder, donde tengo 4 entradas y sale una de acuerdo a la configuración que yo tenga aquí. Es decir, esto se podría hacer ya sea de manera computacional, es decir, vaya, con una tecla puedo decir tono 1, tono 2, tono 3, de 10, 20, 30, 40, 50 kilohertz, ¿no? Entonces, prácticamente este vendría siendo mi teclado, si ustedes lo quieren, si lo podemos visualizar de esa manera como teclado, vaya, donde yo activo los switches para que yo diga qué canal quiero que entre. Aquí la diferencia que este canal es binario, vaya. Es decir, 000 me va a pasar canal 1x0. 01, 1x1. 10, 1x2. Y 11, x1x3, o sea, el tercer canal. Por esta única salida, ¿vale? Y esto es lo que va a ir prácticamente a la señal de entrada del comparador de fase. Acuérdense que yo aquí voy a trabajar con una señal fija. Haz de cuenta que aquí yo tengo una frecuencia de un cristal ya estándar, ya fijo, ¿vale? Y ante eso, vaya, yo voy a trabajar, por ejemplo, 100 kilos, ¿no? Y de acuerdo a la configuración, a los pasos de incremento de este decoder, de este coder, perdón, es como yo voy a generar el tono. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? El VCO va a seguir trabajando a la frecuencia que yo ya tengo establecida, a una frecuencia central, que es prácticamente lo que yo voy a dividir. Entonces, yo aquí voy a generar un tono, ¿sí? Y ante ese tono, yo voy a generar, por supuesto, múltiplos de este. Entonces, al final el PLL debe seguir prácticamente el divisor, es decir, la frecuencia por la cual yo dividí, ¿sí? El VCO me va a seguir dando una frecuencia superior, supongamos, este es el VCO, ¿no? El VCO va a estar trabajando prácticamente a una frecuencia mayor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, mientras que el divisor de frecuencia estaría trabajando quizás dentro de esta zona de frecuencias. Esto visto en frecuencia. Entonces, de aquí, yo lo que se tendría que hacer prácticamente que la señal de entrada, ¿sí?, del comparador prácticamente va a ser sustituida por este códec que tengo acá. Ahora, repito, aquí tengo pequeños problemas porque no me está dando en los 4 tiempos una señal de 50%. Entonces, aquí la tarea hubiese sido, o si es que ya hubiesen llevado todos lógicos, por supuesto, que ustedes verifiquen el códec máximo por 10 para que tengan así que 10 pasos de división. Entonces, vean, vamos a ponerle aquí una frecuencia, le voy a decir que tenga una frecuencia aquí de 90 kilos para ver qué me arroja la salida. ¿Dónde está? Le voy a decir que me muestre la señal del VCO, la señal del códec, la señal de entrada, y la señal del filtro. Solo que déjenme modifico este filtro, porque si no se va a bloquear y no va a dar nada.
Bien, voy a esperar a que responda. No, vean que tengo problemas con la capacidad de mi compu, que no alcanza. Ya desde que aquí me muestre más de 0.05 segundos, es porque ya no logró generar ese rango de captura. O quizá porque está fuera del rango de captura. Voy a ponerle aquí, a ver, una frecuencia de 150. En este caso debe ser la captura en 75 kilos aproximadamente. Ah, no, aquí voy a configurar esto. Ahí está, a ver. Ahí está. Vean que la señal de salida, de entrada, perdón, del sistema tengo 150 kilohertz. ¿Sí? Y vean que todavía está tratando de enganchar la señal. Si no me equivoco, el canal 1 creo que era de la señal de entrada, ¿no? O canal, a ver, ya no recuerdo quién es quién. A ver, filtro, canal C, la entrada, ABCO, y canal B, salida del divisor. Bueno, parece que ahí quedó, ¿no? Bien, la señal de entrada, que es esta, señal de entrada que es esta, que tiene 6.6 microsegundos aproximadamente, que debería ser de los 150. Esta es la salida del VCO, la amarilla, que tiene 10.3 micros, y la salida del divisor, que según yo debe ser la mitad. Voy a tomar de aquí hasta acá. Viene dado de 20 microsegundos aproximados. ¿Sí? Repito, señal verde, la señal del filtro, la señal fuchsia, guinda, no sé qué color sea, rosado, prácticamente viene siendo la señal de entrada del tono, o sea, esta señal, esta de aquí. La señal amarilla, que dijimos que es del VCO, y la señal azul, que es canal B, canal 2, la señal del divisor de frecuencia.
¿va? Entonces, si yo le voy cambiando a esto, estaría cambiando prácticamente la frecuencia del divisor, ¿sí? Es lo que yo estaría haciendo en este caso. En este caso voy a cambiarle para que vean, aunque aquí ya empieza a tener problemas. Porque según yo está fuera del rango de captura, del rango de enganche. Vean que el BCO estaba trabajando a 100 kilos, ¿no? 100 kilohertz. Entonces, 100 kilohertz, mientras que la señal de entrada a 150, mientras que el comprador a 50 kilohertz. Entonces, si es esto, tal y como viene, estaría prácticamente fuera del rango de enganche. Entonces, a ver si lo permites visualizar acá. No, no lo logró enganchar. Bueno, bien jóvenes, esto nada más era para que ustedes vean prácticamente cómo sería el sintetizador. Prácticamente tendría que modificar la frecuencia a una frecuencia mayor para que tengamos prácticamente toda la zona de enganche, ¿sí? Y poder generar tonos ahora sí que estén dentro del rango de enganche, dentro del rango de captura del PLL. Como estamos fuera de rango de captura aquí, en este caso, al momento de dividir la frecuencia de esto, entonces simplemente pues el PLL no lo va a seguir, vaya, va a tardar mucho tiempo tratando de capturar eso. Por eso es que el simulador tarda mucho tiempo en tratar de generar las señales, pues, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes? En este caso, va a ser eh, por equipos, repito, van a trabajar por equipos, van a hacer prácticamente un video igual por equipos, repito, en el cual ustedes van a tener un rango, ¿sí?, de trabajo del BCO y un rango de enganche, ¿vale? Que va a ser prácticamente dentro del 30%, ¿sí? 40% prácticamente de lo que es la zona de trabajo del BCO, ¿vale? Entonces yo se los voy a especificar para cada equipo, repito, el que quiera trabajar individual, adelante, me tiene que hacer su reporte en ese momento, me van a hacer sus cálculos, me van a decir si prácticamente las constantes y van a simular el sistema para que vean cómo es el tiempo de respuesta, ¿sí?, de este sistema, del sistema que están haciendo, así como las constantes, es decir, qué constantes deben estar usando para que esté dentro de ese rango de captura, ¿vale? ¿Sí queda claro lo que van a hacer? Bueno, para empezar, de lo que hicimos el día de hoy, y segundo, de lo que van a hacer, ¿vale? Ok, ya me doy. Esa sería prácticamente la tarea de chavos, de esta unidad. Es decir, no va a haber evaluación. Básicamente voy a evaluar, como se los comenté, con este trabajo y con el otro ¿para cuándo? Vayan, yo estoy estimando, ¿qué les parece una semana? Es decir, que para el próximo lunes máximo estarían entregando esto ustedes, ¿sí? Es decir, el miércoles no daría clase porque voy a estar calificando todos para que ya salgamos de esto.
El jueves nos veríamos para que veamos tiristores, ¿sí? El jueves en clase, en horario normal, el jueves 2, ver tiristores. Lunes, terminar de ver tiristores, vaya, lo que es SR Tracks, a ver 2, 3 configuraciones diferentes, porque lo único que interesa ahí es el ángulo de disparo para que se active el PLL, perdón, el tiristor, y para que ustedes puedan activar cualquier carga que quieran, ¿no? Claro, dependiendo de la matrícula del encapsulado, ¿sí? Entonces, ya con eso prácticamente ahí sí les haría una evaluación de unos 3 ejercicios, vaya, para que entregan prácticamente el jueves 9, ¿sí? Y eso sería todo para terminar este semestre, chavos, ¿sí? Así que mi compromiso es darle calificaciones a cada uno el día 10, 11, a ver, repito, sería prácticamente darles calificaciones el 10, ¿sí? 10, 11 de junio. Por cualquier cosa que exista, vaya, sí, el 11 de julio. El 13, por cualquier situación que ustedes tengan pendiente, vaya, y ya, concluir y subir calificaciones al sistema el día 13 de julio, ¿sí? Inclusive el día 11. El día 11 subo calificaciones de tenerla sábado y domingo. Ya ustedes me dicen si están conformes, no están conformes. De todas maneras, en el Classroom le estaría subiendo todo eso, esta parte de la evaluación, para que ustedes vayan viendo su notación, ¿vale? Y ya si hay alguna inconformidad, pues para poder corregirla, en dado caso. De hecho, me tengo que familiarizar todavía con esa parte. El extra, ¿quién es extra, cabrón? Perdón. Pues se supone que les debe ir bien todos, ¿o no? Se supone que les va a ir bien a todos, chavos. Entonces, pues eso mismo espero. Yo también eso mismo espero, Carlos. Y si no, pues ya te digo, pues. Y ya espero, tomarme unas cuantas cápsulas, copas de paciencia, pues, y de piedad. Así es. Pues sí, chavos. Pues bueno, así está esta parte. Entonces, hasta aquí la dejamos, ¿sí? Repito, voy a estar subiendo en el Classroom, así que equipo 1, equipo 2, ya saben sus equipos, ¿no? El número de equipos. El que no vaya a trabajar por equipos me lo especifica, por favor. Ya sea que tengan las mismas características de diseño, ¿va? Pero que si trabajan separados, perfecto. Entonces, van a hacer video, van a hacer la presentación, me van a decir sus cálculos, procedimiento. No van a hacer reporte adicional esto, sino van a prácticamente mostrar en simulación, vaya, todos los rangos, ¿sí? En los cuales trabaja su PLL. Los rangos en el que trabaja, los tiempos, vaya, si tienen prácticamente la simulación de su función de transferencia, también, sí, para ello van a tener que trabajar con MATLAB, eso sí lo pueden hacer, para que vean esos coeficientes y constantes, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta sobre esto? Sí, sí, Alejandro, voy a hacer lo posible por subirlo hoy en la madrugada, ¿vale? Bueno, a medianoche. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Duda, pregunta? Va a ser sobre prácticamente el PLL, ¿eh? No voy a meter divisor, porque considero que no todos han llevado lógicos, entonces, para que ustedes entiendan prácticamente cómo trabaja el divisor, el contador Johnson, que a final de cuentas son flip-flops, el decoder, vaya, que para que genere la frecuencia divisora, ¿no? Eso no lo voy a meter.
¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, pues si no hay, doy por concluida esta sesión y nos seguimos viendo. Sí, lo subo. Sí, lo subo, ¿verdad? Nos seguimos viendo el próximo jueves, ¿vale? Para el último tema que es tiristores, SSRs y tracks, y sería todo, ¿vale? Bueno, pues nos vemos, ¿eh? Excelente tarde. Cuídense. Hasta luego, ¿eh? Órale. Igual se cuidan, cabrón.